La siguiente parte ya estamos terminando, es la última parte del día de hoy. Hablaremos del proyecto Go Safe with ESI, que nos lo comentará Conchi Pérez de Energy Lab. Te voy a dar... Hola Conchi, yo creo que estás por aquí, sí. Constancia. Hola, buenos días. Sí, yo creo que me oís bien. No sé si me veis bien. Voy a quitar esta cortina, que quizás tiene mucho brillo, no lo sé. Bueno, está bien. No te preocupes. Perfecto. Cada uno con sus, bueno, en su sitio donde trabajamos la mayoría, cada uno en su casa. Sí. Vale, pues tiene, bueno, Conchi es ingeniería industrial y máster en energía y sostenibilidad por la Universidad de Vigo, trabajando en el Centro Tecnológico Energy Lab desde 2018 y colaborando en proyectos europeos, como puede ser el que nos va a comentar a continuación. Bueno, pues tiene amplia experiencia. Energy Lab es un centro tecnológico de carácter privado y sin ánimo de lucro que desarrolla actividades de I+D+I desde septiembre de 2008 con la misión de mejorar la competitividad en el tejido empresarial mediante el desarrollo de proyectos innovadores que permitan mejorar el desempeño energético y reducir el impacto medioambiental de sus actividades. Energy Lab es el centro encargado en España de implementar y dar a conocer Go Safe with ESI, este proyecto, una solución innovadora que complementa a los proyectos de eficiencia energética garantizando los ahorros generados. Bueno, aquí os dejo con Conchi que nos va a contar sobre este proyecto. Todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver si va, porque teníamos problemas con... Dale. Ver. Yo si le no estoy dando... Nada, pues si no, te las voy cambiando yo, si tienes problemas. A ver, le damos un segundo. Vamos a ver si... No sé qué pasa con este ordenador. Cambios de ordenador de última hora. Ahora sí. Has ido para atrás. Exactamente, pero bueno, ahora ya sabemos el mecanismo. Vale, pues nada, bueno, muy buenos días. Intentaré ser muy breve porque entiendo que después de esta sesión maratoniana ya necesitáis descansar. Y simplemente, antes de empezar, me gustaría conocer vuestra opinión, pero muy rápida, una pregunta muy rápida, ¿no? Si creéis que ante la decisión de invertir en eficiencia energética o en energías renovables, tanto como proveedor como cliente, pero sobre todo como el cliente, si creéis que el hecho de que el proveedor garantizase esos ahorros que promete que se van a alcanzar, eso ayudaría a que invirtieseis en ese nuevo equipo de eficiencia energética. Creo que lo mandará por Slido Penélope. Sí, ya vuelvo a tomar un momento el control para ver el resultado. De momento nadie ha contestado. Sí, me gustaría saber un poco la opinión de partida para después contar, bueno, este mecanismo y que os saber un poco el feeling o la partida sobre ello. Por eso sería muy interesante si podéis, pues rápidamente, simplemente es eso, si el hecho de que se garantizasen los ahorros energéticos ayudaría a la decisión de invertir. No, evidentemente no va a ser la única decisión a tomar en cuenta, pero si pudiese, o sea, si eso determinaría uno de los impulsos hacia la inversión. Bueno. Nada, no se anima mucha gente. Los dos que han participado dicen que sí. Bueno, podemos dejarlo ahí, no sé si en paralelo, mientras os comento lo que sería... Vale. Muchísimas gracias. Nada, pues nada, voy a contaros ya lo que es, creo que ya tengo, sí, vale, perfecto. Vale, como decía Penélope, bueno, nuestro centro tecnológico, entre otras cosas, pues proyectos europeos, uno de ellos es ESI Europe. Es decir, nosotros lo que estamos implantando, bueno, y ahora mismo es un mecanismo que ayude a que esas inversiones en eficiencia energética pues superen las barreras, ¿no? Entonces, si bien nace la herramienta o el mecanismo, le hemos llamado Go Safe with ESI, nace bajo el paraguas de un proyecto europeo, de un proyecto H2020 que se llama ESI Europe. Fue implantado en Latinoamérica con éxito y ahora se estaban en Europa. En Europa son en 3 países en paralelo, en Portugal, en España y en Italia, y en lo que es en España, nosotros, Energy Lab, somos el implantador de este proyecto. ¿Por qué nace un mecanismo como Go Safe with ESI? Bueno, pues acompañando otros tipos de... Esto no es una financiación, pero sí ayuda a la financiación. Pues normalmente hay una barrera ante la inversión en eficiencia energética que la percepción de riesgo que recibe el cliente, porque si bien el proveedor le está planteando un equipo de eficiencia energética que es mejor que uno convencional,
lo que tiene que aportar en ese momento es dinero para acometer esa inversión y la promesa es unos ahorros a futuro, con lo cual es algo que tengo que dar ahora en dinero, pero lo que obtengo es una promesa. Entonces, esa sensación de quizás no lo consiga y esos ahorros que supuestamente me van a cubrir para superar esta inversión inicial y superarla, pues supone esa gran barrera hacia la inversión y esa falta de confianza del cliente, incluso a veces de las entidades financieras que desconocen pues, buscar mecanismos de financiación justo vinculados a la eficiencia energética y no generalistas, ¿no? Entonces, todas esas barreras intentamos, con mecanismos como estos, solventarlas. ¿Cuáles son los elementos? No son novedosos en sí mismos, sino simplemente el juntarlos o el agruparlos. Hay un contrato que es entre el proveedor y cliente, es un tipo de contrato de instalación y puede ser un mantenimiento sencillo, y la gran novedad es la cobertura de seguros, es decir, que se garanticen los ahorros energéticos, que hay una entidad aseguradora detrás que cubre esos ahorros. Para ello es necesario pues, la parte de la validación técnica. Esa validación técnica se realiza con una entidad independiente que es SGS para los 3 países, para todos los proyectos, porque la aseguradora valorará el riesgo del proveedor, pero no conoce los detalles del proyecto ni tiene conocimiento ni un ojo para poder valorarlo. Entonces, ahí se apoya en la validación técnica de SGS. La financiación es totalmente libre y abierta, es decir, no hay una entidad en concreto ni un mecanismo. Es a lo que el cliente y proveedor, o sea, sobre todo el cliente, determine, si lo que hacemos es dar a conocer este mecanismo a todas las entidades. Y después también, como algo adicional al proyecto, pues hay una interfaz desarrollada en blockchain simplemente con el fin de que sea más fácil y más transparente pues todo el intercambio de información y de documentación, pues el registro de ahorros, el reportaje de ahorros pues entre los agentes. Así rápidamente, pues esos elementos, por ejemplo, en España fue Catrecasas el bufete el que lo desarrolló, porque si bien el contrato es común para los 3 países, el marco legal, aunque es Europa, tiene sus peculiaridades en cada país. Las aseguradoras que se involucraron desde el inicio en el proyecto para hacer, la cobertura es un certificado de caución, o sea, es un seguro de caución. Normalmente se usaba para público, en el registro público, y ellos se vieron un nicho, un interés en desarrollar un producto ad hoc para el privado, ¿no? Que en este caso GoSaveWithESI se vincula sobre todo a industria e incluso para que los clientes tipo PYME que tienen más dificultad en la inversión pues se vean favorecidos. La validación técnica, como os decía, es SGS para los 3 países. Está desde el inicio colaborando con nosotros y desarrollando unas metodologías en donde para cada tecnología pues seguir un guión que cliente y proveedor conozcan desde el inicio de cómo medir esos ahorros y después verificarlos. Y la financiación, como decía, es totalmente abierta. Nosotros intentamos dar a conocer este mecanismo a todas las entidades. Pongo esas 2 ahí porque sí es verdad que con Abanca pues hemos firmado un convenio donde el hecho de que venga un proyecto GoSafe pues ya le da unas condiciones más ventajosas financieras, y el Santander tiene un proyecto un fondo para vehicular a proyectos de eficiencia energética y ve sinergias con nuestro proyecto. Pero no son los únicos en los que hemos contactado y, por supuesto, es abierto a cualquier entidad. Entonces, bueno, aquí simplemente marcar un poquito la diferencia, como hablamos de proyecto europeo y después hablamos de GoSafe. O sea, una cosa es lo que es el proyecto ESI Europe, donde bajo ese paraguas hemos desarrollado esta marca, GoSaveWithESI. Ese proyecto europeo, evidentemente, tiene un principio y un fin, que es en enero del 22, aplazado de hecho por el COVID, pero GoSaveWithESI queda a disposición, queda a mercado para que cualquier cliente o proveedor que crea que es interesante que su proyecto se garanticen los ahorros, pues lo puedan utilizar. O sea, no se acaba ahí. Simplemente
H2020 es para el desarrollo, la difusión, como por ejemplo a través de este programa. ¿Qué creemos que tiene de ventaja? Para el cliente, evidentemente, se garantizan esos ahorros, es decir, no solamente me lo dice el proveedor, no solamente me lo creo por marca de proveedor, por imagen, porque ya he hecho más cosas con él, sino que por lo que fuese el proveedor no comete no cubre los ahorros que ha prometido, va a haber una aseguradora, una cobertura de seguro que lo hace, con lo cual el cliente está cubierto, ¿no? ¿Qué ganaría el instalador? Evidentemente, él es el tomador del seguro, con lo cual tiene que hacer frente si no lo cubriera, pero lo que entendemos que va a sacar como una ventaja es que primero se va a distinguir de su competencia en el mercado. Lo va a poder aplicar porque los elementos son sencillos, el contrato ya se ha desarrollado, no tiene que él inventarse un contrato donde recoja todas estas peculiaridades, y eso le puede dar una confianza mayor con su cliente y sobre todo ayudarle a desbloquear esos proyectos que, si bien el cliente está interesado y cree que es necesario pues hacer esa inversión, todavía no se termina de convencer porque esos ahorros futuros no los ve tan claros. Entonces, no es GoSafe lo que decimos, para un proyecto muy pequeño o que el cliente esté convencido no tiene sentido, para un proyecto igual demasiado grande o complejo, pues que a lo mejor ya entra un tipo S, o sea, hay otro tipo de contratos, pero en un proyecto de mediano entendemos que a partir de 80.000, 70.000, pueden tener cabida este tipo de mecanismos, ¿no? Donde el cliente pues necesita ese plus o ese algo más para convencerse e invertir en eficiencia energética. Uy, perdón. Aquí marco las tecnologías que vais a ver que son las que se ven en la web de GoSafe with ESI y se puede descargar las metodologías. Pero lo que quería remarcar es que no está cerrado a una tecnología ni está cerrado a un sector. Es verdad que como nacimos en un H2020, pues no te puedes dirigir a todo lo que hay en el mercado, a todos los sectores y todas las tecnologías. Entonces, en inicio se buscaron qué sectores veíamos más potenciales o con más potencial para que le pueda encajar este tipo de proyectos y qué tecnologías también potenciales. Entonces, en inicio, o sea, desde el principio determinamos estas. Y SGS desarrolló las metodologías ya para ver cómo, bajo el protocolo de medida y verificación, pero de modo flexible y sencillo, medir esos ahorros y el antes y el después y poderse hacer ese seguimiento. Pero es verdad que si tenéis un proyecto que entendéis que pues con el equipo actual o la situación actual tiene unos consumos y que si se instala un equipo nuevo, con un equipo nuevo más moderno, más eficiente, se va a beneficiar con unos ahorros energéticos, es susceptible de utilizar GoSafe y de desarrollar una metodología. SGS sigue trabajando con nosotros y de hecho está desarrollando alguna metodología son más generalista, de hecho, incluso para un conjunto de edificio con varias tecnologías y alguna otra, ¿no? O sea, por eso quería dejar claro que no está cerrado ni a una tecnología ni a los dos sectores que inicialmente creíamos que tenían más potencial, que era el turístico. El turístico y el de alimentación, y evidentemente alimentación sí no ha tenido un problema, pero con el COVID el turístico ha tenido un gran parón que hemos tenido que buscar otros sectores, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona GoSafe así rápidamente? Es un poco recopilar un poco lo que os fui contando. Hay un proveedor tecnológico que tiene un proyecto interesante que al cliente también le interesa y que quieren ir adelante. Entonces, firmar el contrato, ese contrato todavía no está activado. ¿Cuándo se activa? Pues se hacen esas dos validaciones paralelas. Por un lado, la validación técnica de SGS de proyecto, o sea, el SGS no va a cuestionar el proyecto del proveedor, él simplemente va a verificar que ese proyecto es susceptible de que alcance esos ahorros y que sigue una metodología. Y en paralelo, la aseguradora, la entidad aseguradora, verifica hace el estudio, la evaluación de riesgos de proveedor, porque es el tomador el proveedor y el beneficiario de esa cobertura al cliente. En el momento que hay esos dos OK, ese contrato se activa.
Con lo cual, el siguiente paso es hacer la instalación. Cuando la instalación se lleva a cabo, SGS también hace esa validación de instalación. La segunda validación de SGS es, bueno, pues se ha instalado conforme a proyecto, se ha instalado exactamente lo que en el proyecto se decía y de la manera que se decía. A continuación, pues se opera con este su equipo, se hace el mantenimiento que se ha acordado, porque no, el contrato simplemente recoge el rol de SGS, el rol del asegurador, los ahorros que se van a garantizar, pero no se mete en cómo se van a hacer lo que es el proyecto. Digamos que el contrato de GoSafe es un anexo a todo ese contrato o proyecto que el proveedor presenta al cliente, con la función precisamente de que sea sencillo y que no le sea un problema, sino algo que le ayude. Después de ese año, pues se monitorizan los ahorros. Según hayan acordado, pero evidentemente pueden hacer una secuencia más corta o más temporal, pero a fin del primer año es cuando se validan, o sea, se registran esos ahorros y se validan. Se comprueba que efectivamente los ahorros alcanzados son los mismos o al menos que los prometidos. En ese primer año, SGS también hace la validación, es el primer año, es un aprendizaje entre proveedor y cliente y él confirma lo que, bueno, es el proveedor, evidentemente, es el que lo ha explotado, el que lo registra, pero valida que son conformes. Y ahí se debería terminar, ¿no? El proyecto puede ser de 5 años, 3, o sea, la garantía como máximo suelen ser 5 años porque es una caución y la caución suele ser así de máximo, o podría ampliarse, pero bueno, son los que han determinado. ¿Qué ocurre? Por lo que fue a primera instancia lo que he comentado, ¿no? Es el proveedor el que, bueno, pues ha garantizado unos ahorros del 15% y ha llegado a un 14% por las circunstancias que fuera. Ese 1% que falta lo tiene que poner a primera instancia el proveedor. ¿Qué ocurre si no lo hace? Pues ahí es cuando aparece la cobertura, o sea, la aseguradora. La aseguradora le pediría, o sea, le exigiría a SGS que confirme que efectivamente esos ahorros no se han alcanzado, porque sin la validación de SGS no va a ser la palabra de cliente o proveedor lo que determine que el seguro se gatille, y entonces con ese ok el seguro cubriría lo que el proveedor no cubrió, que lo lógico es que lo cubra a primera instancia. Pero bueno, el seguro precisamente está para eso, para que en caso de que el proveedor no lo haga, el cliente siempre esté cubierto. Ahora, resumiendo un poco los elementos que ya os fui comentando. Es el contrato, que es nada, que simplemente es sencillo, que es flexible, no es un corsé. Aquí no es un corsé ni tanto ni el contrato ni las metodologías. Se ha lanzado un contrato que pueda ayudar al proveedor, pero el proveedor, mientras recoja, pues evidentemente los elementos principales, puede adaptarlo a sus necesidades, ¿no? Y recoge precisamente pues el papel de SGS, el papel de la aseguradora y los ahorros. El seguro, como decimos, son esas dos compañías las que están a día de hoy. Evidentemente esto quedará en mercado y después puede haber otras aseguradoras que le interese también tener este tipo de producto, de ofrecerlo a sus clientes. Es un seguro de caución donde el tomador es el proveedor, el beneficiario es el cliente. Aquí, bueno, cuenta un poco, es la idea de, en caso de que los ahorros no se garantice, pues el seguro, en cuanto SGS le dice efectivamente no se han cumplido, el proveedor no los ha cubierto, pues ellos los cubren con el cliente y ya se encargan ellos, como evidentemente de su tomador, para reclamarle el como cualquier otro seguro que tengan con sus clientes. El proceso de validación de SGS lo resumen lo que decía, ¿no? Primero hay como tres, el rol de SGS son como en 3 momentos: en la validación del proyecto, al inicio, en la validación de la instalación cuando conformes ese proyecto y en la validación del primer año de los ahorros. Los siguientes años ya los hacen entre proveedor y cliente. Y en caso de desacuerdo entre las partes, sí tiene también ese rol de árbitro. Y es lo que determine SGS lo que tiene que acontecer. La escritura financiera, lo que decía, lo que repetía, ¿no? Que es para cualquier tipo de financiación o cualquier entidad, eso no está cerrado. Es verdad que tenemos ese convenio y
con Abanca y, bueno, y esa sinergia con Santander, aunque también hemos hablado con BBVA o con muchos bancos, y es totalmente compatible con adicionales como las subvenciones o garantías de crédito. O sea, es totalmente compatible y adicional. También esta plataforma online, en breve, cuando ya, para precisamente simplemente con la transparencia y para dar la facilidad en el intercambio de información, de los ahorros, o sea, de la documentación que surge entre los diferentes agentes del proyecto, ¿no? De cliente, proveedor, la entidad validadora. Comentar así muy rápidamente, nada, lo dicho, ¿no? Nosotros como es algo nuevo, es una nueva manera de invertir en eficiencia energética o de intentar impulsar la eficiencia energética, no está pues como otro tipo de contratos, como el EPC, por ejemplo, que comentaban antes, que ya está como muy metido en mercado, pues hay que darla a conocer, hay que buscar proyectos que puedan ser potenciales, proveedores que estén interesados, que les puedan, y clientes que dices, bueno, pues yo estaba pensando instalar una nueva caldera, pero es que no lo veo claro, pues como cliente le podéis exigir, o sea, sabed que existen estos mecanismos que sí podéis decir, bueno, pues yo me convenzo, pero por favor, necesito o me gustaría que garantizases los ahorros. Buscad un mecanismo de este tipo que me garantice los ahorros, ¿no? Porque eso me va a sentir mucho más confortable a la hora de invertir en eficiencia energética. Entonces, bueno, nuestro papel es darlo a conocer, promocionarlo y acompañar al proveedor y al cliente desde el inicio y con las conversaciones con SGS para que el contrato sea sencillo para proveedor y cliente, para que esas metodologías tampoco sean un corsé, sino que se adapten a lo que normalmente el proveedor, que a veces son incluso más exigentes que las metodologías iniciales. Y estamos precisamente aquí para ello y para cualquier duda que os surja, ¿no? Me gustaría ahora, si es verdad, ya para finalizar, y porque también con el interés entiendo que a veces es un mecanismo difícil de explicar o de que a veces no llega, pues me gustaría si por favor pudieseis responder a esta pregunta sencilla. No es si me he explicado lo suficientemente claro como para que entendáis esta nueva manera o diferente manera de invertir en eficiencia energética, simplemente que es garantizando los ahorros. Si Go Save with ESI os deja, ¿sabes? Os ha quedado claro. También es muy importante para mí recoger estos datos porque como somos pasa un poco como a Penélope, como somos de un proyecto europeo, pues a veces me dices, bueno, tenéis que difundirlo, pero también tenéis que ver si ha llegado el mensaje, si lo ha entendido, si es difícil, si no. Entonces, me agradezco mucho que si pudieseis responder todos, sería de gran utilidad. Por supuesto, son anónimas y nada, simplemente es saber vuestro conocimiento, o sea, si os ha quedado claro. Bueno, cuatro fueron los que votaron en la anterior y 4 de momento tenemos ahora. Vale. Bueno, hay gente que tiene problemas en el ordenador y no puede, pero vamos, ya son 5. Parece que un poco más representativo y un poco... Mira, 6. Vale, perfecto. No, si no podíamos mandar, pero por no mandar después la encuesta y todo esto, que me parecía mucho más sencillo, pues clicar y ya está. Por eso habíamos pensado con Penélope, bueno, pues este método, ¿no? Que nos parecía mejor. De momento esos 7 y pues un poco mira, ahí a la par el 4 y el 5. De acuerdo. Vale. Así que nada, si quieres paso a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, que es la última, o sea, yo no os molesto más, pero por un lado, si vais entendiendo eso, Go Save with ESI, y si creéis que un mecanismo como Go Save with ESI puede ayudar a invertir en equipos de eficiencia energética o de energías renovables, porque como decía también la solar fotovoltaica es una de nuestras tecnologías que, de hecho, es una de las que más, más proyectos llama, ¿no? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Sí, de hecho una persona ha respondido por el chat, o sea que lo admitimos como un 5 más y un ok ahora. Vale, pues nada, yo creo que... Perfecto.
Sí, sí, era un poco para tenerles la idea de que creéis. Pues nada, simplemente comentaros, nada, nada, perfecto, nada, pues nada más, realmente era explicaros esta nueva manera, además de otras, no es una financiación, es una ayuda a la financiación y de hecho la garantizar los ahorros mitiga los riesgos de financiación, cosa que para la entidad financiera pues es un proyecto con más garantías, con lo cual suele dar pues unas condiciones más ventajosas. Que estamos a vuestra disposición, que tenéis toda esa información pues en la página web de Workshop with ESI y que si creéis que tenéis un proyecto, eso que pueda encajar, pues se valora sin ningún compromiso. O sea, no es que lleguéis a un proyecto y tengáis que hacerlo, por supuesto, con Workshop, ni muchísimo menos. Estamos precisamente en el proyecto europeo para valorar esos proyectos y ver que puedan encajar o ayudaros en todo el proceso. Tenéis mis datos también ahí, o sea, o por la página web o cualquier duda que creáis tener o surge más adelante o un proyecto que más adelante creáis que puede interesaros, pues estamos para ayudaros. Y agradeceros por la hora que es en la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Conchi. No sé si tenéis alguna pregunta, aprovechando antes de que se vaya, Conchi, si queréis hacerle. Todo claro. Perfecto, gracias. De todos modos, eso, entiendo que así te explican algo y de repente no, no te surge la duda, pero que más adelante, en cualquier momento podéis. Claro. Sí, porque al final, bueno, nosotros nos pusimos en contacto con ellos porque vimos que podía ser de interés para vosotras, para, bueno, daros una oportunidad más o una opción más, ¿no? De, pues, poder facilitar las cosas, ¿no? Que es esta parte de la formación, el contexto facilitador, de tener todas las herramientas para que al final podáis implementar las medidas. Muchas gracias, Conchi. Y nada, comentar